Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrevista de emergencia de Carta Política, una nueva entrevista de emergencia. El tema que nos ocupa en esta ocasión, esta noche, va a ser Angola. Angola estuvo celebrando sus quintas elecciones generales este 24 de agosto. Se están produciendo protestas y reclamos por parte de la oposición. Recordemos que en Angola gobierna hace casi 5 décadas el Movimiento Popular de Liberación de Angola, el MPLA, movimiento político que llegó al poder con el apoyo de la Unión Soviética y la Cuba de Fidel Castro, y que se ha mantenido a pesar de una larga guerra civil y de reclamos posteriores de fraude electoral a partir del final de la guerra en 2002. En este momento enfrentaba el que parecía ser su mayor desafío hasta la fecha, por parte de la principal oposición, que es la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola. Pero ¿quién mejor para describir este evento que una persona de Angola, que un ciudadano angoleño? Y nos acompaña esta noche José Carlos, que es ciudadano angoleño, ciudadano del este de Angola, que nos va a explicar un poco lo que está ocurriendo en su país, a ver si puede aclararnos un poco la situación. ¿Cómo le va, José Carlos? Es un placer recibirlo en Carta Política. Muy bien, gracias por invitarme y vamos pronto a hablar un poquito de lo que está pasando y intentar describir a la gente que habla español, a los argentinos, cuál es la situación y cuál es el contexto de estas elecciones de 2022. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, José Carlos. José Carlos ha decidido mantener un poco su identidad en reserva. La situación de los derechos humanos en Angola es muy complicada. En definitiva, a grandes rasgos, José Carlos, ¿qué está pasando en este momento en Angola? ¿Qué nos puede explicar? Bueno, esta es una historia que lleva 50 años desde la independencia. Como tú dijiste, él ya ha tomado el poder por la fuerza de las armas, con el apoyo de Unión Soviética y Cuba. Y bueno, con la evolución, la explosión demográfica del país, la población se ha multiplicado y tenemos una franja de jóvenes que representa 60-70% de la población. Entonces, es una población que más de la mitad vive en pobreza extrema, con $2 al día. Entonces, tenemos en el pelea que es la quinta selección que organiza y bueno, las cosas no están muy tranquilas, pero el pueblo ya está más madurado y la gente no quiere la guerra, la gente quiere hacer una revolución pacífica y quitar el MPLA del poder de forma pacífica, porque nadie quiere la guerra, nadie quiere violencia. Entonces, este es más o menos lo que se pasa. Y este proceso electoral, José Carlos, ¿cómo se vivió? Se ha denunciado que hubo fraude, tenemos al presidente en ejercicio, João Lorenzo, que se presentaba a la reelección, y al principal candidato de la oposición, Adalberto Costa Jr., que reclama haber ganado. ¿Se produjo un fraude electoral en Angola? ¿Cuál fue el resultado de esa elección? Bueno, esto es más o menos un espejo de lo que pasó en elecciones anteriores. Tenemos las primeras elecciones en 1992 con el líder de UNITA, Jonas Savimbi, que se deflagró como una segunda guerra civil porque el MPLA no ha aceptado la contestación de Savimbi, que no había perdido. Entonces se enverdó por la guerra, por masacres y por mucha sangre derramada. Pero se siguió la subida de Eduardo dos Santos, que se quedó 38 años en el poder, siempre con mayorías de 80% en la asamblea, que podían tocar la constitución como a su gusto, y se defraudó todo el erario público, se robando millones de dólares para la familia, para los amigos y para todo. Entonces, esto llevó a una pobreza extrema del pueblo, del verdadero pueblo, ¿no? Y mucha contestación, principalmente de los jóvenes.
pero con la evolución ha aparecido la internet, se crearon universidades en Angola, se han abierto muchas mentes pensadoras. Entonces, estas últimas elecciones ya tenemos el resultado de un poco de abertura de José Eduardo dos Santos, que ha investido en telecomunicaciones, redes móviles, internet. Entonces, más o menos, estas elecciones ya es un contexto que viene de 45 años de fraudes y manipulación a estilo comunista. Muy interesante lo que dice José Carlos. Entonces, ¿y la oposición en este momento cómo ha reaccionado a este resultado? ¿Qué ha denunciado? ¿Se han producido entonces? No solo la oposición como la sociedad civil que no se identifica con partido político. Tenemos un joven que es Luati Beirão, que crea un movimiento que se llama Modei, que es cambio de mentalidad, Modei, y ha implementado como un sistema de contagio paralela, tirando fotos de las actas electorales, postando en WhatsApp, postando en Facebook, bueno, haciendo un control paralelo, lo mismo que ha pasado en Zambia, que en las últimas elecciones. Es un fenómeno africano que la gente no confía en los gobiernos a organizar las elecciones. Está pasando en Uganda con Bobby Wine, ha pasado en muchos lugares en África que la gente no confía en los procesos electorales. Y tenemos el problema que el Occidente y las potencias mundiales, China, siempre reconoce este gobierno para tener acceso a los minerales y a las riquezas de los países. Entonces son como democracias híbridas o que son medio democracia, medio dictadura. Pero la juventud ya por toda África ha despertado. Hemos visto, sí, que en los últimos años ha habido cambios de gobierno importantes en África. Ocurrió en Zambia o en Gambia, hemos visto movilizaciones importantes. Las locales en Namibia, en Senegal, contestación. Tenemos este movimiento en Nigeria, que bueno, lo que pasa que en la África portuguesa, los PALOPs, estos partidos que gobiernan, creados por la KGB rusa, se mantienen el poder por fuerza de manipulación de los medios de comunicación. Y este es el contexto de la oposición, porque no son justas las elecciones, no son transparentes. Bueno, pueden ser libres hasta cierto punto, pero unas elecciones no transparentes siempre van a ser contestadas. Y en ese sentido, usted dice que este movimiento, estos movimientos que se están produciendo en contra del resultado electoral en Angola, estas protestas son pacíficas, ¿no? Está presente el fantasma todavía de la guerra civil, ¿no? Esta es la primera elección donde votan angoleños que no la vivieron, tengo entendido. Bueno, pero esto es una táctica de este movimiento, el MPLA, de promover el miedo, promover el terror y la violencia policial. Lo que pasa es que Angola no tiene instituciones fuertes. En pelea controla la comunicación social estatal, controla los tribunales, controla la policía, la Fuerza Armada. Tiene el poder total como un dios. Y todo este es puesto en la mano del presidente de la República, sea Juan Lorenzo Eduardo Santos. Entonces, la gente quiere un cambio, la gente quiere poder local, quiere autárquicas, ¿sabes? Los poderes No hay elecciones municipales, sería, no hay elecciones municipales. municipales en Angola. No hay eso, hay solo una elección y el presidente es el hecho. Había la elección directa para presidente, pero el MPLA ha cambiado que el partido más votado nombre el presidente. Entonces tenemos solo un acto electoral de 5 años. No hay referendos, no hay cultura democrática, por esto es tan fácil organizar una fraude. Y además hubo un cambio de ley hace 5 o 6 meses que la contagio de los votos no sería en lo local de voto, pero sí en una sede
en Luanda, una sede creada para el efecto, que fue muy contestada esta ley. Y entonces el MPLA ha preparado todo el terreno para consolidar la fraude. Pero todas las elecciones que se realizaron en Angola hubo acusación de fraude por parte de la oposición. Y además son porcentajes muy altos de gano, típico de los dictadores, 80%, 70%, con mucha incompetencia. El gobierno no sufre desgaste electoral, mucho paro, mucho. Entonces, no es fiable el proceso electoral en Angola, ni los otros fueron, porque siempre hubo contestación. Pero en este vemos que por primera vez había una expectativa real de que ganara la oposición. Esa sería la diferencia. Y este es el contexto de la existencia de la Internet, que me permite estar hablando contigo ahora, y que el MPLA ha descorado, no ha dado importancia. La UNITA fue muy fuerte, porque nosotros hablamos de UNITA, pero a UNITA ha creado una Frente Patriótica Unida, que tiene a Abel Chivukuvuku como vicepresidente, que ha salido de UNITA en 2012 ha salido porque era uno de los cuadros altos, y Adalberto Costa Junior tuve la inteligencia de unir varias fuerzas de la oposición, como el Bloque Democrático y otros partidos. Entonces se tornó más difícil para pelear. Y además el acceso a Internet también ha tirado el pan de la boca del monopolio de información, que es la TPA, la Televisión Pública Angolana, y todos los medios han sido comprados por el gobierno. Entonces, por eso en Luanda se ha declarado, el propio MPLA ha reconocido 60% para UNITA, 30% para MPLA. Y son un tercio de la población angolana vive en Luanda, son cerca de 10, 12 millones de personas. Es mucha gente. Interesante ver este desglose de lo que es la elección angoleña, lo que son las elecciones y las instituciones en África. Muchos de los que lo miramos desde, bueno, desde el otro lado del mundo podemos no tenerlo tan claro, aunque la desconfianza electoral ha aumentado en todo el planeta. Vemos que en África está presente desde hace bastantes décadas y que por lo general las denuncias y críticas de las oposiciones son descartadas por los tribunales, como usted dijo, las instituciones están muy manipuladas. Desde su opinión, José Carlos, ¿qué desenlace puede tener esta cuestión? ¿Es posible un desenlace favorable a la UNITA, a la oposición, o el MPLA va a lograr retener el poder? Bueno, yo creo que dependerá de la comunidad internacional, el reconocimiento de la fraude. Tenemos Biden, que ha prometido combater estas fraudes, pero sabemos la posición siempre de América, además de interés en contexto que estamos con la Ucrania, el precio del gas, del petróleo, Angola siendo un fornecedor grande de Estados Unidos, de Europa, de gas y de petróleo. Los lobbies que van a estar por atrás tenemos que esperar. Pero el trabajo hecho por la UNITA y Adalberto Costa Junior a nivel internacional, que ha viajado para Washington, ha viajado para Lisboa, ha hecho un trabajo muy inteligente. Y creo que, bueno, se puede contestar, y no creo que va a quedarse igual con la hegemonía de Empelia, porque perdiendo la capital perderá todo el resto del país, una vez que el poder está concentrado en la capital, el poder económico, el poder religioso. Tuvo mucha contestación de la Iglesia Católica, tuvimos mucha contestación dentro del propio Empelia, que sabemos que el Empelia está dividido en dos, con la familia del expresidente perseguida, el extranjero, y porque esta gente tenía mucha gente que los apoyaba. Entonces, por eso las piedras de Empelia. Y yo creo que Empelia nunca ha ganado una elección en Angola, siempre ha sido fraude. Y fraude y manipulación de los resultados. Porque tenemos, Adalberto Costa Junior es un ingeniero, entiende mucho de matemática. Los dos últimos resultados publicados por la Comisión Nacional de Elección coinciden
hasta el último algarismo. Son igualitos los dos últimos resultados, el número de votos, el porcentaje, todo. Entonces, eso se prueba por A más B que es fraude. Y ahora con la sociedad civil apoyando la oposición, yo creo que será muy difícil hacer pasar la idea que MPLA ha ganado, porque la televisión nacional ha anunciado 60% para MPLA, 30% para UNITA. Ellos siempre quieren tener el poder de tocar la Constitución, por eso 2/3 de la Asamblea la quieren controlar. No por votación popular, pero sí por sus intereses. Y creo que se pierden ya la negociación política van a ser más difícil para ellos. Los resultados provisionales ya muestran algo así, muestran que la UNITA se encaminaría a tener 90 escaños, con eso ya podría impedir una reforma constitucional. Cierto, pero hay una presión de la población, de la juventud, la sociedad civil, los activistas, para que la UNITA no acepte los resultados electorales, porque la gente dice que ellos se aceptan porque quieren la regalía, quieren los carros de diputado, quieren hospitales buenos para sus hijos. Entonces hay mucha presión de quien ha votado a la UNITA para que no acepte los resultados. Muy interesante todo lo que nos cuenta José Carlos. ¿Hay algo más que nos quiera transmitir sobre este suceso en Angola? ¿Alguna reflexión final? ¿Qué mensaje le quiere mandar a las personas que lo miramos desde afuera, a la comunidad internacional, a los angoleños que lo miren? Bueno, yo a todos que hablan español sabemos la situación en Latinoamérica, en España y en el mundo, que la democracia está recuando y se están implantando sistemas dictatoriales por todo el mundo. Entonces, los que aman la democracia, que quieren vivir en democracia y quieren el progreso de la población, el empoderamiento de la población, que los gobiernos no reconozcan estas elecciones, porque tiene que haber un día que tiene que ser una recontaje de los votos, tiene que fiscalizar y tiene que darse la libertad al pueblo angoleño, porque son 545 años, 500 de colonialismo más 45 de dictadura, y es un pueblo que merece la libertad, merece ser feliz y merece un progreso. Ese es mi pedido a la comunidad internacional, a todos que hablan español, que se queden atentos, porque Angola tiene mucho para dar el mundo. Angola no es solo petróleo, diamantes, tenemos mucho mar, podemos tener mucho turismo. Es un país que puede ser una potencia regional y africana. Entonces, es una pena que se esté perdiendo por el capricho de gente de edad, gente que no tiene visión futurista. Entonces, para todo el pueblo angolano, que se mantengan calmos, los que hablan español y que entienden, y vamos a continuar a luchar. Y si UNITA gana y falla, vamos a presionar UNITA también, porque lo que interesa es el pueblo y no los partidos. Muchísimas gracias, José Carlos, por concedernos estos minutos, por conceder esta entrevista. Un gran abrazo a todos los angoleños que hablen español, que nos miren, un gran abrazo a todos los que nos están viendo. Y muchas gracias por acompañarnos. Con eso vamos a terminar esta entrevista breve y de emergencia de Carta Política sobre las elecciones en Angola. Es muy interesante mirar a África, que no la tenemos tan vista, y nos estaremos viendo en futuras entrevistas. Muchísimas gracias. Muchas gracias.